Bueno, ahí lo están viendo, ¿verdad? El sistemas administrativos, evolución del mundo, lo están viendo. Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias por la devolución. Bien, eh, entonces en el apunte lo que vamos a encontrar inmediatamente es una suerte de hitos de la historia. Está hecho a título personal, no significa que son los únicos hitos que han ocurrido en la historia, sino que son los hitos que consideré más importantes y de mayor impacto en la cultura de la humanidad y en las organizaciones en particular. Eh, con una era primitiva, con un inicio de una era primitiva, estamos hablando de entre los 15.000 a 3.000 años antes de Cristo. El Egipto antiguo, que llegó luego de los 3.000 años antes de Cristo hasta aproximadamente 300 años después de Cristo. La era grecorromana, la bizantina, el imperio romano, desde el 300 hasta el 600 aproximadamente, esto no importa la precisión, pero aproximadamente. La Edad Media, con su oscurantismo, su falta de conexión en el mundo, que se produce luego de la caída del imperio Romano, y comienza hace 1500 años lo que se considera como la era moderna. Y en la era moderna empiezan a producirse acontecimientos que tienen muy fuerte impacto. Nosotros vimos las organizaciones 4.0 o la industria 4.0 y vemos el punto uno acá a partir del año 1750. Pero fíjense acá la cantidad de años que transcurrieron. Estamos hablando desde 15.000 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. Y acá estamos hablando del año 1750 hasta el año 2000. Estamos hablando de 3 siglos aproximadamente. Eh, con lo cual, lo que marca este gráfico es cómo se van acelerando los acontecimientos que impactan en la cultura nuestra y en las organizaciones. Comienza con la primera revolución industrial, eh, muy seguidamente de la primera revolución industrial tenemos la segunda revolución industrial. Después, un acontecimiento dramático, tenemos un acontecimiento previo que es la Primera Guerra Industrial, la Primera Guerra Mundial, perdón, pero más dramático aún fue prácticamente que se podría considerar como algo en conjunto, que es la dos guerras mundiales, podría decirse, casi en conjunto, del año 1914 hasta el año 1945, el mundo vivió una situación sumamente dramática y a nivel global, un conflicto global que todavía afortunadamente no hemos alcanzado, no hemos vuelto a repetir, mejor dicho. La Segunda Guerra Mundial tuvo implicancias sociales fuertísimas, gravísimas, gravísimas por la profundidad, y también tuvo implicancias tecnológicas muy fuertes y conceptos organizacionales muy fuertes surgidos a partir de la Segunda Revolución Industrial, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, que impactaron en el concepto de la tercera revolución industrial en la década del 60, que aquí comienza la robótica. ¿Mm? Y después aquí, ya en el 2000, ya tenemos a partir del 2000, tenemos la cuarta revolución industrial. Estos son los hitos en la historia, los hitos en la historia que marcaron muy fuertemente la evolución de las organizaciones. Pero vamos a ver eh,
la evolución de los estados de conciencia, y en este caso sí entramos específicamente a lo que el autor se refiere en el libro Reinventar las Organizaciones, que ustedes lo tienen para bajar, si lo desean, en el campus. Ese libro comienza los estados de conciencia, los describe con un color y una serie de descripciones. Y el primer estado de conciencia que tenemos es el reactivo, el paradigma infrarrojo. Es cuando la humanidad estaba organizada en tribus, que ni siquiera tenían liderazgo, que eran cazadores-recolectores, una era en la que la problemática de comer y abrigarse era prácticamente la única. Y había un concepto muy importante en esta era donde no existía una conciencia del yo, una conciencia de la individualidad, sino que había una conciencia colectiva y no individual. Una característica del reactivo, el paradigma infrarrojo. Después empezó a evolucionar la humanidad y comienza a surgir otro paradigma que es el paradigma mágico, lo llama magenta, el color magenta, que es aproximadamente ese color del mundo, aproximadamente, que no es importante, o por supuesto que no es importante. Pero el tema mágico es cuando empezó ya el hombre o la humanidad, siempre creyéndose el centro del universo, que no se sabía su existencia. Por lo tanto, los acontecimientos que se empezaban a descubrir se los atribuían, depende de las culturas, a dioses o etcétera, a cuestiones mágicas que producían las tormentas, el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el paradigma magenta. Como vemos, es un paradigma, son paradigmas muy básicos, muy antiguos, donde la humanidad todavía no estaba organizada en sociedades. Entonces el autor lo que toma son estos, con posterioridad a estos dos colores, toma estos colores que nosotros estamos viendo acá, el rojo, el ámbar, el naranja, el verde y el teal, como conceptos de evolución. El teal es lo que acabamos de escuchar del propio autor, qué significan las organizaciones teal, autogestión y eficiencia, pero vamos a ir recorriendo entonces qué es este tema de los nuevos paradigmas que se van generando a partir de el mágico magenta, que estos dos paradigmas son más bien anecdóticos, por decirlo de alguna manera, dado su antigüedad y su poca preponderancia en los factores organizacionales. Y comienza eh, el autor con el rojo, donde tiene sus orígenes en comunidades primitivas, pero que comienza con la existencia del líder. Es decir, que en este concepto rojo se comienza a conocer lo que es el liderazgo, y es una de las principales efectos que tiene este estado de conciencia. El líder es el más fuerte, el líder es el más violento, el líder es el que impone la fuerza. Este es el concepto
de este estado de conciencia. El estado de conciencia ámbar es un estado de conciencia posterior que viene sustentado, y esto no hablo peyorativamente de las religiones, sino que hago una explicación sustentada en la historia, cuando el poder en el mundo estaba centrado en la religión, fundamentalmente en la Iglesia Católica, donde la jerarquía se empieza a definir por el estatus y comienzan a verse las perspectivas de largo plazo. Después vamos a ver los detalles. Posteriormente a la del ámbar viene la naranja, y aquí la naranja entra a jugar la meritocracia y es prácticamente el paradigma que domina conceptualmente el mundo en el cual vivimos. La meritocracia y las responsabilidades, la innovación, los conceptos claves que inclusive nosotros vemos en nuestra propia bibliografía referido a las organizaciones. Las organizaciones naranjas son las organizaciones que estamos estudiando y que, al parecer, están perdiendo su peso y están perdiendo sus efectos poco a poco, sus efectos positivos, porque empiezan a surgir una serie de diferencias importantes entre quienes integran las organizaciones o que tienen, aquellos que tienen que integrar la organización y la organización propiamente dicha. Con lo cual comienzan a surgir otro tipo de organizaciones, y una organización con otro estado de conciencia, que es una organización verde, que no tiene nada que ver con la ecología, es verde por casualidad, y que tiene que ver con el empoderamiento. Después vamos a ver qué es esto de empoderar a las personas. Estas organizaciones, estamos hablando de organizaciones de primer orden, de un estado de conciencia de primer orden, y a partir de esta organización verde surge la organización TIL, que es el primer efecto, que es lo que un poco estuvo hablando el autor recientemente, es el primer efecto de la autogestión y eficiencia, los primeros resultados de un nuevo estado de conciencia que viene establecido por una condición de la humanidad, que viene siendo implementado por la humanidad por una nueva necesidad que se está generando y que, por supuesto, sus tiempos de implementación son no son inmediatos, son tendencias, pero tendencias que ya se van dando firmemente, como ustedes escucharon en el video, con organizaciones que están operando bajo este nuevo concepto. Como les decía, entonces, las primeras cuatro organizaciones que estuvimos viendo, hasta la verde, de la roja a la verde, se las llaman conciencia de primer orden, y la conciencia de segundo orden a partir de la organización TIL, y veremos con qué nos encontraremos en el futuro. Y esto es un primer comienzo de estas cinco evolución de los estados de conciencia, donde dan lugar a organizaciones rojas, ámbar, naranja, verde y til, que es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase. Entonces, lo primero que tenemos es las organizaciones rojas, que vienen del estado de conciencia rojo, y que las organizaciones rojas vienen dadas, están todas las botellas mojadas con la humedad que hay. Las organizaciones
están dadas por, como les decía, por el ejercicio del poder. Viene cuando la humanidad se empieza a organizar en tropas, y la característica que tienen estos estados de conciencia, que a medida que va surgiendo un estado de conciencia nuevo, no implica que el otro desaparezca. Es más, hoy encontramos ciertas tendencias a retornar a estados de conciencia anteriores dependiendo de las circunstancias. Y el estado de conciencia rojo, estamos viendo muchos liderazgos en el mundo, que no voy a dar nombres para no afectar ideologías, ni nada, eh, que están basadas en estos conceptos rojos, en estos conceptos donde dice, el autor habla de los ejemplos actuales de las organizaciones rojas, la mafia, las pandillas callejeras, las tribus urbanas, donde el ejercicio del poder está dado fundamentalmente por la fuerza. Eh, con lo cual, eh, de todos modos, a esta organización roja, nosotros le debemos dos tipos de evoluciones. Primero, la división del trabajo. La división del trabajo, que es uno de los temas que le debemos, y el otro aspecto que le debemos es la creación de la autoridad de mando. Son dos aspectos que este estado de evolución, si bien violento, otorga, y bueno, y que estamos estudiando en este momento. Profe, el Señora, ejército es el que necesita este tipo de organización roja, ¿verdad? yo no diría tanto el ejército estaría más en la ámbar, porque el ejército no está dado porque el jefe es el más violento, sino por un escalafón. Es más una organización ámbar los ejércitos. Y justamente ahora vamos a entrar y vamos a ver el tema de los ejércitos. Claro, claro que en la antigüedad los ejércitos, por eso ahora habla de tribus urbanas, pero los orígenes de, por ejemplo, aquellos ejércitos que se armaban en la antigüedad con los vikingos y ese tipo de culturas, sí, obviamente respondía más a este concepto rojo, donde el que mandaba era el más fuerte. Pero ahora entramos justamente a las organizaciones ámbar, y acá entramos justamente como ejemplos actuales a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las organizaciones ámbar eh, son altamente formales, y empieza la creación de la pirámide jerárquica. Eh, Hay como una idea de una pertenencia, obviamente la Iglesia Católica es una de ellas, la mayoría de las instituciones de gobierno, dice el autor, los sistemas de educación pública, donde eh, no es tan importante quien ocupa el hábito, sino el hábito en sí, es decir, no es tan importante la persona, sino los grados que tiene, como se dice comúnmente en las Fuerzas Armadas, las jinetas. No sé si saben lo que son las jinetas, son las que marcan los grados en las Fuerzas Armadas. Donde está dado la importancia está dado si sos obispo, si sos cardenal, si sos sacerdote, si sos sargento, si sos teniente, si sos general, etcétera, etcétera. Donde le debemos a las organizaciones ámbar, las funciones formales de jerarquías estables y escalables. Obviamente,
En las Fuerzas Armadas hay un fuerte escalafón, igual que la Iglesia Católica. No lo estoy criticando, es absolutamente defendible la situación donde en las Fuerzas Armadas vos vas ascendiendo, ascendiendo en función de un escalafón que vas tardado, donde vos conocés tu planificación de carrera en función de el escalafón, la definición del escalafón, y por lo general estás tantos años en el cargo de, por ejemplo, de capitán, después pasas a mayor, etcétera. Me acuerdo más o menos los que son los nombres de los grados del ejército. Entonces, estas jerarquías estables y escalables es una de las características de este tipo de organizaciones, y lo más importante que establecen este tipo de organizaciones es la perspectiva a largo plazo que da lugar al proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, Cuando hay perspectiva a largo plazo, hay una necesidad y fundamentalmente viene por la creación de la agricultura. Entonces, la agricultura es una visión de largo plazo, y donde uno tiene que sembrar para cosechar, y tiene que hacer una serie de cosas mientras el producto está sembrado. Con lo cual se comienzan a escribir las acciones que deberían llevarse a cabo, y eso no es más que el inicio de los procesos administrativos, los procesos, mejor dicho, los procesos, en este caso, volcado a lo que es la siembra, donde ya obviamente eh, en este estado de conciencia ya no es el cazador-recolector la humanidad, sino que ya empiezan a producirse en pequeños, por supuesto, en pequeñas partes, lo que hoy conocemos como agricultura. Y llegamos a nuestros días. Llegamos a nuestros días con la evolución de una organización naranja, donde encontramos empresas multifuncionales, las famosas empresas multinacionales, donde encontramos escuelas privadas concentradas, es decir, escuelas privadas enfocadas, donde priva la innovación, priva la responsabilidad y prima la meritocracia. La organización, acá tiene una metáfora guía, es como una máquina de relojería que está trabajando. Por lo tanto, eh, este es el concepto, es muy fuertemente arraigado en la humanidad hoy, para bien o para mal, dependiendo de cómo quieran mirarlo cada uno de ustedes, pero este es el concepto muy fuertemente arraigado la humanidad, independientemente de las culturas. Y tal es así que China, pese a tener un régimen totalmente distinto a lo que es Occidente o lo que caracteriza a Occidente, también tiene organizaciones de tipo naranja. Eh, Esta organización es la que habla Leló, donde ha dejado de generar fundamentalmente felicidad. Las personas que forman parte de estas organizaciones, dice Leló, en su mayoría no están felices. Hay una disociación con esta necesidad de productividad tan fuerte y los requerimientos de las personas. Por lo tanto, esto dio origen a un tipo de organización que son complejas de implementar, son difíciles de implementar, donde requieren mucho trabajo para implementar, que son las organizaciones verdes. Las organizaciones verdes, las organizaciones verdes son
organizaciones impulsadas por la cultura. Esto nosotros los venimos hablando. Estuvimos hablando mucho de este tipo de situaciones, de la importancia que va tomando la cultura en las organizaciones y que está basado en conceptos, los avances revolucionarios, como aquí tenemos la innovación, la responsabilidad y la meritocracia. En este caso va dando por el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? El empoderamiento es cuando vos le delegás poder a las personas. Y si vos le delegás poder a las personas, quiere decir que esas personas pueden tomar decisiones. Y las organizaciones verdes comienzan a los primeros bosquejos de los equipos de trabajo autodirigidos. Y en los equipos de trabajo autodirigidos hay ciertos poderes que son delegados y que hacen que esos equipos tomen decisiones por sí mismos. Una cultura impulsada por valores, y esto también lo hemos hablado, en vez de analizar la organización como, como una productora de bienes y servicios, se analiza la organización en el impacto que tiene en los grupos de interés. Y en los grupos de interés están desde los proveedores, los clientes, la sociedad, obviamente los empleados, los accionistas o los dueños de las compañías, esos son los grupos de interés. Y esos son los avances revolucionarios de las organizaciones verdes. Y diríamos que, eh, como toda evolución de los estados de conciencia, las divisiones entre cada uno de los estados de conciencia, estas divisiones, no son tan tajantes como la estamos viendo acá. Existen superposiciones, están solapados los estados de conciencia y no se termina de abandonar del todo un estado de conciencia anterior. Hay una convivencia entre los estados de conciencia. De hecho, no cabe ninguna duda que hoy fundamentalmente están operando las organizaciones bajo este estado de conciencia naranja, pero ya dentro de esta misma tendencia, estamos de esta misma tendencia, en esta misma era, estamos viendo tendencias que tienen que ver con nuevas maneras de ver el mundo. Lo curioso de todo esto, lo curioso de todo esto es la velocidad. Acá tienen los años transcurridos desde el infrarrojo al magenta, prácticamente 50.000 años. Y fíjense que desde el rojo a las organizaciones verdes, a la naranja y todo eso, el tiempo ha escalado de una manera dramática, por decirlo de alguna manera, dramático por la importancia, y donde es mayor aún la velocidad, con lo cual nos lleva a pensar que estas organizaciones verdes prontamente van a dar lugar a otro tipo de organizaciones y a otro tipo de avances revolucionarios. Obviamente hoy está en boga el concepto de la inteligencia artificial, eh, trillado, muy hablado. Esto no quiere decir que no sea importante, eh, muy hablado sobre el tema de la inteligencia artificial, donde se prevé, se prevé un salto evolutivo hacia qué estado de conciencia será. Eso yo no estoy en condiciones de decirlo. Ni lo critico, solamente estoy diciendo que evidentemente las nuevas tecnologías que están impulsándose con una velocidad mucho mayor a la estimada, van a tener efectos en estos estados de conciencia, y es muy probable que estos estados de conciencia
sean cada vez más pequeños en este gráfico. Fíjense el rojo, la longitud que tiene, el ámbar, la longitud que tiene, el naranja, el verde y el til, y posiblemente los que empiecen a seguir después del til con un estado de conciencia de segundo orden sean distintos a lo que hoy estamos estudiando. En general, una de las características que tiene el mundo actual es que la verdad que uno estudia y se la pasa estudiando historia, porque la evolución es tan rápida que si uno estudia las organizaciones naranjas, que son el 99% de los libros que están dando vuelta, a excepción de aquellos que están empezando a hablar de el liderazgo, del empoderamiento, de la cultura impulsada por valores, a excepción de esa bibliografía, la gran mayoría se refiere a este tipo de estado de conciencia. Es decir, que cuando empezamos a hablar de liderazgo, cuando estuvimos hablando de motivación como un resultado de una interacción, comenzamos a estar hablando de este tipo de estado de conciencia. Y que en cierta manera hay una evolución producto de la demanda. Podemos estar hablando mucho más tiempo por las consecuencias y el aceleramiento de la inmediatez de la información que tenemos actualmente, donde la información fluye a una velocidad asombrosa, casi instantánea, donde tomamos conocimiento muy rápidamente de distintos factores, donde hoy las nuevas generaciones están cada vez más demandantes en búsqueda de nuevas cosas, que no por nuevas por buscar algo nuevo, sino por buscar puntos de equilibrio que tengan que ver entre el equilibrio de, llamémosle así, la felicidad, por darle un término bastante amplio al tema, de la felicidad en el propio estado, su propio trabajo. Quiero estar bien hasta en mi propio trabajo. Y esto es una de las dificultades que está encontrando las organizaciones naranjas para incorporar dentro de ellas, personas con una cultura naranja, porque no las hay. Y esto es una de las crisis que está viviendo la actualidad las organizaciones, y una de las crisis muy fuertes, porque los jóvenes, las nuevas generaciones, vienen fundamentalmente imbuidos con otro estado de conciencia, otro estado de conciencia. Entonces, repasando, el rojo, que el autor habla de la manada de lobos, pero bueno, eso es lo de menos, es la división del trabajo y la autoridad de mando. El ámbar, que lo llama el ejército, la jerarquía formal y los procesos. La naranja, la innovación, la responsabilidad y la meritocracia, esto por supuesto desde el punto de vista de las organizaciones, y la verde, el empoderamiento, la cultura y los grupos de interés, que en cierta manera, si vos haces un posgrado, te empiezan a hablar de esto con un estado de conciencia naranja. En los posgrados se habla de esto, pero pertenecientes al grupo a, a estados de conciencia naranja. No he visto en muchos lados donde se enseña a ver el mundo en función de lo que este autor hizo. Eh, claro, acá están las organizaciones TIL. Las organizaciones TIL ya son todo un caso en sí mismo, donde hablaba, el propio periodista le hablaba del propósito evolutivo, la autogestión y la plenitud, que son cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, por lo tanto, en la toma de decisiones, en la toma de decisiones,
En las organizaciones rojas o en el estado de conciencia rojo, una buena decisión es aquella que me da lo que quiero. Ese es el concepto de la decisión. Quiero esto, dame esto. Dame o te pego, por decirlo de alguna manera alegórica, ¿no? Dame esto o te pego. Ese sería el estado de conciencia rojo. Y fíjate las características del ámbar que decidimos en conformidad con las normas sociales. Es decir, las decisiones están más allá de aquello, están en función de nuestra familia. Es decir, con todo respeto a las religiones, la decisión está basada en un concepto como decir, ¿es pecado o no es pecado? No es pecado, entonces decido. Es pecado, es decir, que tienen una legitimidad social de una clase social eh, que de lo contrario eh, no perteneces a esa familia a la cual querés pertenecer. Entonces comienza el concepto en este tipo de decisiones de la de nosotros y ellos. Nosotros, los católicos, y ellos de otro tipo de religión, por decir otro tema. Yo no soy agnóstico, pero bueno, fui educado bajo la religión católica. Y en el naranja, los criterios para la efectividad y la toma de decisiones es fundamentalmente las decisiones de efectividad y éxito. Sin vuelta. El éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Una cosa muy particular, pero alguien definió qué es el éxito. ¿Alguien me puede decir qué es el éxito? Para cada uno, no es necesario que una definición. ¿Qué es el éxito? ¿Alguien se atreve a decir qué es el éxito? ¿No se atreve? ¿Alguien? Conseguir lo que uno quiere. Conseguir lo que uno quiere es el éxito. Lograr. ¿Sí, alguien más? Personales. ¿Lograr qué, perdón? O sea, expectativas personales, cosas que yo establecí previamente y lograrlas, sería el éxito. Por lo tanto, el éxito, no sé quién habló, vi LC, dice, la verdad que no pude determinar tu nombre, te pido disculpas, pero el éxito, si está en base a definiciones personales y a definiciones propias, es una cuestión, es una medida relativa. El éxito, una persona exitosa, estamos cansados de escuchar ese factor. Si querés, la clave del éxito de fulano fue seguir estas cuatro consignas básicas. Bueno, el éxito para fulano, no sé. Hoy, el estado de conciencia naranja tiene definido qué es el éxito, como si fuera una cuestión no relativa, como acaban de decir, eh, porque las dos personas que opinaron dijeron un concepto igual, es decir, alcanzar lo que yo quiero, por decirlo de alguna manera, o establecer, alcanzar los objetivos que me establezco en la vida eh, como una cuestión de éxito. Sin embargo, este concepto naranja nos establece cuáles son las pautas de el éxito. Las personas exitosas, cuáles son las personas, estas son y nos muestran cuáles son personas exitosas. Yo no lo estoy criticando, estoy haciendo una descripción. Cada uno de ustedes podrá gustar o no gustar
Pero esa es un aspecto de las características entonces de este tipo de organizaciones. Y fíjate cómo va cambiando el estado de evolución, donde encontramos en las organizaciones verdes, los criterios de decisión están relacionados con la pertenencia y la armonía. Ya es otra cuestión distinta, a la efectividad y al éxito. Estamos buscando la pertenencia y la armonía. Por eso uno de los conceptos claves de este tipo de estado de evolución es el concepto de familia. No estoy hablando del concepto de la familia desde el punto de vista del hogar, sino que hablan de formar parte de las organizaciones como formar parte de una familia, como una pertenencia y una armonía dentro de esa familia. Y acá viene el gran cambio de las organizaciones TIL. Y generalmente se da porque hay un vuelco de los criterios externos a los criterios internos en la toma de decisiones. Hablábamos aquí de cuestiones de efectividad y éxito como factores externos, fundamentalmente, y acá hay un vuelco a factores internos, fundamentalmente, para la toma de decisiones. Y estos factores internos tienen que ver con las siguientes preguntas. ¿Te sentís bien con esta decisión? Veamos los contrastes, ¿no? La decisión es aquella que me da lo que quiero. Y aquello te dice, ¿te sentís bien con esta decisión? ¿Estás siendo fiel a vos misma, a vos mismo, con las decisiones? Y acá viene el tema de la ruptura que se está produciendo entre los nuevos estados de conciencia con el estado de conciencia naranja. Con esta situación, esto es el concepto de la felicidad, un poco más traído a cuestiones más concretas. ¿Esto está alineado con quién siento que estoy llamado a ser? ¿Le estoy sirviendo al mundo? Otra cuestión de las nuevas generaciones que están viendo la evolución o la necesidad de la protección del mundo en el cual vivimos. Entonces, en vez de empezar a analizar las decisiones desde el punto de vista de los factores externos, fíjate que todas las preguntas sobre la decisión tienen que ver con cómo te sentís en función de lo que estás decidiendo. Por esto no quiere decir que las organizaciones no miren la productividad, de hecho el autor lo habló, y una serie de cosas. Y obviamente hay una suerte de evolución de las organizaciones TIL hacia, desde este tipo de organizaciones hacia las organizaciones TIL. Acá hay un gráfico. También este gráfico está en YouTube, lo van a encontrar explicado, donde aquí está traducido, todo afuera está traducido, parece muy complejo el gráfico, pero son lo que estuvimos hablando, es la evolución de los estados de conciencia, el rojo, donde trae la división de tareas, hay autoritarismo, poder, miedo, caos, la organización ámbar, donde está fundamentalmente el ejército, la organización naranja, las organizaciones verdes y las organizaciones TIL con plenitud, autogestión y proceso evolutivo que vamos a estar desarrollando en la próxima clase. Bien.
he dado bastante información. No sé si tienen algún tipo de comentario, alguna duda o algo que quieran decir sobre lo que estuvimos viendo, o qué grado de aplicación le ven, o si esto es un poco de fantasía o algo concreto que creen que puede llegar a venir en el mundo. Algo que ya está por venir 100%. Igual me hizo acordar un poco, en mi equipo dimos equipos de trabajo y yo en una parte di la parte de metodologías ágiles. La estrategia de Spotify, por ejemplo, era eso de tener equipos pequeños que eran muy autónomos. Ponerle cada miembro Ujú. tenía la libertad de decir cómo hacer su trabajo, o sea, la forma y la responsabilidad la tenían ellos, y era como su estrategia para el éxito. Me hizo acordar un poco de eso, las organizaciones naranjas, esa autonomía Y, de decir cómo hacer su trabajo. bueno, esto de lo que vos estás hablando es empoderamiento. Bueno, por eso Eh, justo delegan con mucha confianza y está también eso inculcado en la cultura un poco de Spotify. Ujú. Van creando una cultura. Sin embargo, Spotify cotiza en bolsa y, y, eh, y se rige por el valor de las acciones, con lo cual la, el estado de conciencia naranja no es abandonado, ¿no? No es abandonado. No estoy criticando, solamente estoy diciendo que todo tiene un proceso evolutivo que no es una cuestión de mañana voy a hacer una organización TIL y se terminó y lo hago, sino que también, como vamos a ver, el trabajo autogestionado requiere muchísimo esfuerzo, requiere mucho esfuerzo y también requiere también la realización de normas. Los equipos tienen autogestionados, tienen normas muy estrictas para su operación de autogestión. Con lo cual, no es que el autogestionado es un equipo que viene a la mañana a decir, che, ¿qué vamos a hacer ahora? No, no. Si ustedes recuerdan lo que dijo el autor, un poco vinculando con lo que estuvimos hablando, el autor habló en un momento dado que los equipos autogestionados, que eran equipos chicos, tenían una serie de normas para la toma de decisiones y que estaban vinculados también dentro de una estrategia global. No es que el término de las organizaciones no tienen un liderazgo, eh, pero, pero vamos entendiendo por qué estamos exigiendo nuevas características a los liderazgos, porque obviamente estamos abandonando de a poco, con las velocidades que el mundo cada vez acelera más, pero el estado de conciencia naranja creo que más allá de que su durabilidad es menor al rojo y al menor al ámbar, su potencia fue determinante como para que todavía sea muy duro culturalmente abandonar ese concepto de mecanicismo que tan fuertemente arraigó este estado de conciencia naranja. Pero están empezando a aparecer cuestiones como la cultura, como estrategia, el empoderamiento, los grupos de interesados, y quizás hoy todavía estemos lejos del propósito evolutivo de autogestión y plenitud que vamos a ver en la clase siguiente. ¿Algún otro concepto, alguna otra aclaración o alguna otro aporte que quieran hacer? Bueno, ya estamos terminando el cuatrimestre. Prácticamente nos quedan, ahora creo que nos quedan 3 clases. Y en la próxima clase vamos a terminar con hablar específicamente de las organizaciones TIL y hablar qué es esto de la plenitud
autogestión y el propósito evolutivo específicamente, y cómo hacer para que las organizaciones tiendan a esos nuevos conceptos, cómo llevar las organizaciones naranjas hacia organizaciones STEEL. En primer lugar, les diría que más allá de la plenitud, autogestión y propósito evolutivo, lo más importante que tienen que tener las organizaciones es un cambio de liderazgo, no cabe ninguna duda, ¿no? Un liderazgo en función de este nuevo estado de conciencia. Y bueno, están apareciendo liderazgos realmente distintos. Y eso es lo que vamos a ver entonces la próxima clase. Si no tienen más preguntas, nos estamos viendo el próximo lunes en el aula. Espero que la facultad esté abierta con todas estas cuestiones que pasan en nuestra realidad argentina. Y bueno, les deseo un buen fin de semana, salvo que quieran hacer algún tipo de aclaración o pregunta. Si no, las y los libero y nos estamos viendo la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Sí, Gracias, profe. una Profe, consulta, gracias. por favor. Adelante con la consulta, por favor. Sí, después vamos a ver innovación y cambio, el tema de innovación y cambio. Vamos a ver. ¿Mm? Bueno, bárbaro. ¿Alguna otra consulta? Bueno, nos estamos viendo la clase que viene, entonces. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe, que tenga Chao, buen fin de- profe. Muchas gracias. Buen fin de. Buen fin de.